de imagen. Bienvenidos. Hoy vamos a ver El cielo protector. Es una película del director Bernardo Bertolucci de 1990, basada en una novela de Paul Bowles de 1940, que se publicó en 1949. La película gira, es como yo lo veo, alrededor de 4 temas fundamentales. Por una parte es la historia de un viaje de 3 americanos, 2 en realidad, porque el tercero existe para mí solo como pretexto, como contrapunto para contar la historia de los 2 personajes principales que huyen a África o marchan a África a hacer un viaje escapando del sentimiento de desolación de Occidente que había dejado la guerra, como dice el autor, esa faceta de la época mecanizada que querían olvidar. El viaje de estos 3 personajes se puede ver, o así lo entiendo yo, como una especie de Bildungsroman absurdo. Bildungsroman es un género literario que cuenta la historia de un personaje que parte de una situación inocente, le pasa algo que le hace cambiar la perspectiva y empieza un viaje que le va a transformar y le va a convertir en una persona más plena, más consciente o más adulta. Estos personajes lo que les pasa es que empiezan un viaje, pero cada experiencia que van teniendo les va más bien ratificando en la sensación de soledad, de desarraigo, de absurdo y de sinsentido. Y esto viene porque la época en la que sucede es la época justo después de la Segunda Guerra Mundial y es un poco después de las 2 guerras del siglo XX que dejaron en Occidente un sentimiento de falta de fe en el ser humano y de imposibilidad de ilusionarse. Y a esta generación, que fue la generación que se hizo, de los personajes, que fue la generación que se hizo adulta después de la Primera Guerra Mundial, se le llamó también la generación perdida. Y era una generación que tuvo que adaptarse a un mundo que no podía asimilar lo que había hecho, ¿no? Que no podía asimilar la guerra, porque era el punto álgido de ese progreso en el que habían tenido tanta fe las generaciones anteriores, ¿no? Ese progreso que Baudelaire describía como la disminución progresiva del alma y la dominación progresiva de la materia. También a esta generación pertenece el grupo de escritores que se llamaron la generación Beat, en el sentido de cansancio o de agotamiento, que era una generación que cuestionaba, que también después de la Segunda Guerra Mundial, en esa época, cuestionaban los valores occidentales, ¿no? Yo pienso también que estamos viviendo ahora mismo una época de alguna manera similar. Han pasado 100 años y aunque la historia no se repite, sí que rima, como dice Mark Twain, y ahora esa mecanización ha seguido. Estamos en una época de rearme, una época de guerras y una época en que la humanidad está tomando un camino bastante perturbador en dirección transhumanista, y mi sensación es que la generación de nuestros hijos también va a ser una especie de generación perdida, de alguna manera. Otro de los temas de la película es el tema de, bueno, el autor contrapone la figura del viajero a la figura del turista. El turista es esa persona que viaja para salir de su rutina, tiene un tiempo acotado y después del viaje vuelve a retomar su vida donde la dejó. De alguna manera es como viaja como quien puede hacer cualquier otro tipo de distracción, ¿no? Para distraerse, para tener impresiones, pero no es un viaje transformador. Y el viajero, sin embargo, es una figura es un personaje que ya está desarraigado, que ya cuestiona la civilización de la que viene y que está intentando buscar algo que encaje más con su forma de sentir, pero en vano, ¿no? Es un personaje que nunca encuentra, está siempre en constante movimiento. De hecho, en psicología en psiquiatría más bien, hay un síndrome que se llama fuga disociativa, que es cuando esto pasa sin la voluntad, ¿no? Son gente que de repente se obnubilan y se despiertan y están en otro sitio y están empezando otra vida, están como siempre en búsqueda, que sería un poco el extremo de esto. Luego otro tema también de la película es la relación amorosa o desamorosa, o de desamor,
entre los dos personajes principales que intentan de alguna manera encontrarse, pero que igual cada vez están más alejados, cada vez están más solos y con cada paso que dan se distancian más de alguna manera. Y el tema también muy importante, que es esta generación perdida, lo que hizo fue, en vez de cuestionar lo que había pasado, ¿no? Lo que había sido la guerra, lo que había sido el progreso, lo que es el progreso, lo que hicieron fue rápidamente buscar una alternativa en el retorno a la naturaleza o las filosofías orientales. Los hippies, digamos, el movimiento hippie fue una consecuencia de esto. Y Bertolucci, sin embargo, es mucho más implacable y mucho menos optimista, y él muestra, o sea, África en esta película viene a representar ese retorno a la naturaleza, pero lo que muestra Bertolucci es un África implacable también, que no les da a los personajes, o sea, que confronta a los personajes con que la alternativa al progreso y a la racionalidad tampoco es algo que les proteja, ¿no? Al final, lo único que queda como protector es el cielo que da título a la película, el cielo protector, ya sea metafóricamente, ¿no? o literal. Aparte de esto, a pesar de este pesimismo, es una película muy bonita y visualmente muy agradable de ver. Y nada, vamos a ver la película y luego nos vemos en el debate.